Paridad en todos los niveles de gobierno, desde el gobierno federal hasta los municipios. Eso establece la ley aprobada en la materia ayer en la Cámara de Diputados, pero el camino todavía es largo porque el reto, el verdadero desafío es llevar eso a la práctica, implementarlo y lograr que se convierta en una cultura, una forma de acceder al poder sin discriminación, un asunto que no se antoja nada difícil. Vamos a hablar de esto en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver estos datos y arrancamos aquí en nuestro foro con el debate de hoy. El movimiento feminista, defensoras de políticas de género y las mujeres en general lograron una importante victoria con la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta sobre paridad de género, la cual busca incluir este principio en todos los órdenes de gobierno. Ahora pasará a los congresos estatales por tratarse de una reforma constitucional que consagra la igualdad en la representación de todos los cargos públicos entre hombres y mujeres por el voto unánime de todos los legisladores en la Cámara de Diputados. Con 120 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Pleno del Senado había aprobado también la reforma constitucional en materia de paridad de género que abarca a los 3 poderes y a los órganos autónomos. Más allá de las leyes, ¿cómo se implementará esta reforma? Posiciones. 1. La morenista Miroslava Carrillo, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, afirmó que México se pondría a la vanguardia internacional porque contaría con la paridad de género de manera transversal en la Constitución. 2. Martí Batres, presidente de la mesa directiva, envió felicitaciones a los senadores por la construcción de este histórico acuerdo. 3. La senadora Kenia López, de Acción Nacional, señaló que todas las mujeres hoy están absolutamente felices por tratarse de un día histórico. 4. Emilio Álvarez y Casa dijo que se trata de una de las reformas más importantes en la redefinición del pacto social. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Buena semana, ya está agotándose y vamos a entrar a un tema importante, muy importante, que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados: paridad de género en todos los niveles de gobierno, desde el gobierno federal hasta los municipios, incluso aquellas niveles gobernadas bajo los usos y costumbres. No es menor el desafío en un país con alto contenido machista que ha históricamente concentrado las decisiones políticas, sobre todo en los hombres. Me da mucho gusto que esté con nosotros Rocío Villarauz, diputada de Morena, secretaria técnica de la Comisión. Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género. De Igualdad de Género. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Ruth Salinas, Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Como siempre, un placer tenerte. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Gracias a ti. Gracias a ti por estar con nosotros y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy Rosario Guerra, que ha estado muy metida en el tema desde el Senado como integrante de Mujeres en Plural. Además, pues ya saben, con una larguísima historia de lucha por estos temas de paridad de género y el avance de las causas de la mujer. Muchas gracias, Rosario, como siempre. Gracias a ustedes por invitarnos. De verdad. Déjame empezar contigo. Me llamó mucho la atención. Ahorita, antes de empezar, nos contaba Rosario algunas de las dificultades que ha habido o que existieron en el Senado para que estuvieron a punto de atorar este tema. Y me importan porque justo incide directamente en lo que me preocupa, que es la implementación de algo tan complicado como 50-50 en todos los niveles de gobierno, hombres y mujeres en este país. No está sencillo y no es el Congreso de la Unión. Entonces, dos broncas: municipios y comunidades indígenas. Así es, efectivamente, como nos comentaba Rosario, fue un trabajo fuerte que tuvieron en el Senado para llegar a estos consensos. Y cuando nos llega a la Cámara de Diputados con el acompañamiento de Mujeres en Plural, 50 más, y bueno, como Visibles y también otras organizaciones de mujeres que quieren generar y romper estas cuestiones de desigualdad que vivimos las mujeres en todos los ámbitos. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues llegó a la Comisión de Igualdad y de Puntos Constitucionales. Fue un dictamen en el cual participamos y gracias al consenso que ya venía generado desde el Senado, en la Cámara nos fue un poco más fácil convencer a todas y todos los legisladores. Aquí se hizo
un lobby importante encabezado por Mujeres en Plural y varias legisladoras de la Comisión de Igualdad y de otras comisiones que estuvimos acompañándolas en las reuniones con los coordinadores parlamentarios, también para sumar esos esfuerzos, la voluntad política, que es muy importante también para que pasen. Me queda claro que te allanaron el camino cuando llegó a la Cámara de trabajos. Diputados, pero por lo pronto lo que me preocupa es, a ver, sí hay, más allá de que se hayan logrado los consensos, problemas, Ruth, claves. Y es, a nivel municipal, impulsar una reforma paritaria en este sentido, en la representación de los cargos públicos y en las comunidades indígenas. ¿Qué previsiones hay para eso? Pues primero que nada, totalmente de acuerdo, ¿no? Hoy lo que tenemos son grandes retos, sí tenemos una felicidad inmensa, emoción, eso hay que destacarlo, haber llegado a este punto, que seguramente vivieron aquellas mujeres que estuvieron cuando la reforma 2014-2015 y que lo más importante era traducirlo en estas elecciones. Hoy somos una legislatura de la paridad que aprueba la paridad total, sin embargo los retos ¿dónde están? En donde se debe de reflejar todos los días en lo cotidiano, en mujeres de los municipios que siguen teniendo violencia de género, donde la igualdad no se ha visto en el tema sustantivo, simbólico, descriptivo. Son los retos que tenemos, que se vea reflejado también en esa mujer que está en las comunidades indígenas, quien es más vulnerable. Falta reformas en temas de salud, que es fundamental en las reformas y en las leyes secundarias que vienen, porque si esto no se traduce en el cotidiano, de nada servirá. Al final, hoy queda aprobada una reforma que si no se ve reflejado en los cargos públicos de tomas de decisiones, donde estas mujeres en los municipios realmente asumen la toma de decisiones, en una mesa donde siguen siendo de hombres, pues definitivamente de nada habrá servido lo que hoy llegamos. Sin embargo, hay que puntualizarlo. Ahora, hoy es un gran logro. Hay algunos datos que me parece que son súper ilustrativos. Rosario, World Economic Forum dice, a ver, México ha avanzado enormemente en empoderamiento de mujeres, nivel 27 de 149. Sin embargo, estamos en los últimos lugares si eso lo llevas a indicadores como participación económica y acceso a oportunidades laborales. Es decir, pareciera que el dato te refleja exacto la... Esta reforma está enfocada a derechos políticos de las mujeres, no abarca todavía muchos otros temas que las mujeres tenemos en la agenda. De acuerdo. Pero incorporar mujeres en temas de paridad en los niveles de decisiones nos va a permitir precisamente que la visión femenina se refleje en las políticas públicas en estas materias. Esa es la idea. Mujeres en Plural se crea... ese es, digamos, el fondo, la estrategia de fondo. Ese es el fondo. La paridad es introducir una visión distinta para viejos problemas. El poder introducir la visión de la cotidianidad que las mujeres tenemos en la familia, en el desarrollo económico, en todas las materias, para hacer los cambios de fondo que el país requiere. Entonces, es empoderar a las mujeres precisamente para que puedan tomar decisiones sobre su propio destino. O sea, una estrategia mucho más... Largo plazo y más profunda que esperar que en las próximas elecciones se te empiece a equilibrar. Va a ser muy importante. Ahorita decías tú que sigue. Yo te comento, Mujeres en Plural nació con las Juanitas. Cuando las Juanitas se utilizaron para eludir la ley, se puso una demanda de Mujeres en Plural, ganamos la demanda, el Tribunal Electoral del Poder Judicial dijo se prohíbe que una mujer tenga un suplente hombre, sino que tiene que ser mujer, y se dieron ahí garantías para evitar la ilusión. Y de ahí desde entonces hemos venido trabajando. Hemos pasado por las cuotas hasta llegar a la paridad en 2013 y ahorita estamos dando un paso importantísimo. Un paso muy importante que no deja... es mucho más profundo. Paridad de género, mitad hombres, mitad mujeres en todos los cargos de elección y de los niveles de gobierno, desde el gobierno federal hasta los municipales. Sí hay retos importantes. La implementación en este país, Rocío Villarauz, diputada de Morena, la implementación siempre es problemática. Hacemos grandes leyes y luego al llevarlas a la práctica, la viabilidad muchas veces se pone en cuestionamiento. Y pienso un dato, simplemente. En 2011 pusimos también como principio transversal de
las actividades públicas, el principio de derechos humanos en toda la administración y los niveles de gobierno. A partir de eso fue 2011, lo que nos sucedió no fue una extensión y una multiplicación de los derechos humanos, sino entrar en la peor crisis de derechos humanos que hemos vivido en la historia moderna del país. No quiero hacer un parangón, pero sí ponerlo sobre la mesa para preguntarte, a ver, ya se logró poner el principio de paridad a nivel constitucional. Ya casi. Como, por supuesto, falta la aprobación de los estados. Pero, a ver, llevarlo a la práctica puede caminar incluso en sentido contrario. ¿Cómo asegurarlo? Mira, yo creo que tenemos que ser, los movimientos feministas somos militantes, ¿no? Esto es, llevamos muchos años, ha habido mujeres antes que nosotras, estamos nosotras y seguramente vendrán hacia adelante más mujeres que seguirán avanzando, y es estar sobre, por ejemplo, ahorita en esta reforma que es muy importante de los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Ahora que sigue, pues trabajar en que sea aprobado en los congresos locales y posteriormente, ya que sea ley, trabajar ya con los gobiernos estatales y municipales para que se vaya realmente aplicando, ¿no? A ver, pero trabajar cómo. A ver, hablar con los partidos. Entonces, te platico. Vienes, Ahorita que sigue, lo que hicimos en el pacto ahí con las diputadas en la Comisión de Igualdad es que la siguiente ley que vamos a impulsar y que queremos que salga es la ley de violencia de género. Porque ¿de qué nos sirve la paridad si a la hora de las elecciones y de los partidos y todo les ponen unas moquetizas a las mujeres espantosas, las sacan, las quitan, las regañan, les quitan los puestos, no les dan dinero, las mandan a distritos perdedores, etcétera? Pues tú relatabas la historia de las Juanitas. Así es. Entonces, violencia de género es nuestro siguiente compromiso. Entonces, ya lo estamos empezando a trabajar aquí con las compañeras. Y la idea es que para septiembre tengamos lista esa ley. Luego, ¿qué más sigue? Estas reformas constitucionales implican cambios a muchas leyes, porque tienes que reorganizar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, los municipios, el tema de derechos indígenas, el tema de la ciudadanía y la distribución de las listas regionales en el tema de las candidaturas plurinominales. Entonces, todo eso se tiene que reglamentar. Entonces, son más de 35 leyes más o menos las que se tienen que reformar antes del año que entra, porque en junio de 2020 inicia el proceso electoral para 2021. De las elecciones intermedias. Así es. Entonces, también está en puerto una reforma electoral que han anunciado mucho en la Cámara, que seguramente la harán. Nosotros no queremos que se contamine esto con el tema electoral, que va a ser un relajo. Entonces, lo primero es sacar los ordenamientos. Entonces, tienes que reformar la ley orgánica de la administración pública para los gabinetes paritarios. Tienes que reformar la ley de todos los órganos autónomos para que en sus consejos sean paritarios. Tienes que ver cómo el Poder Judicial transforma también su ley orgánica para que los concursos para magistrados sean ocupados en igualdad de género mediante los concursos. Tienes que ver cómo le vas a hacer con comunidades indígenas, porque no hay una ley reglamentaria, porque son tantos los pueblos indígenas y tan diversos sus usos y costumbres que es un poco complicado. Entonces ahí tenemos que ver cómo apoyamos al INE como autoridad electoral y a los OPLES para darles funciones para que puedan llevar a cabo las consultas indígenas sin que esto genere violencia. Tenemos que trabajar en el tema también del 115, que el 115, tú sabes, no tiene tampoco ley reglamentaria por la autonomía municipal, pero ese fue uno de los temas que más trabajo nos costó. Sí, claro. No estaba en el predictamen del Senado. Fuimos nosotras a cabildearlo y logramos el apoyo de todas las acciones, pero había resistencias brutales para bajar esto de la paridad al 115. Ya se logró, ahora ¿cómo se va a hacer? Exacto. Entonces, eso también se tiene que normar en la ley electoral. Y darle facultades a los órganos electorales y obligar a los partidos a cumplir con la paridad horizontal y vertical. La horizontal ya está, no está todavía en todos los partidos, la vertical sí, es decir, los cabildos sí están 1 a 1, pero las presidencias municipales no. Entonces, digamos, me corrigen si me equivoco. A ver, hasta ahora esta ley, digamos que como una pudo convocar, digamos que lograr la convergencia de esfuerzos de mujeres de distintos partidos. Así es.
Pero cuando te metas a 35 leyes... Vamos a empezar con problemas. Creo que ahí es efectivo, hacia allá iba. ¿Cómo ves, Ruth? Retos, resistencia, lo mencionaban, en los estados viene la mayor vigilancia. Recordemos que cuando viene en 2014-2015 la gran reforma político-electoral, la gran resistencia era que horizontal y vertical no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Y esto, llevarlo a los estados y municipios, seguramente es el gran reto que tenemos que vigilar ese tema, la selección de candidaturas también dentro de los partidos políticos, vigilar que lleguen las mujeres que tienen que llegar, que no lleguen las hermanas, las esposas, las hijas, las novias a los cargos de elección, sino que lleguen realmente las que llevan años formadas, capacitándose para estar en ese lugar de toma de decisión. Si no vigilamos desde ahorita, que también, y hoy lo podemos observar, cuántas presidentas o coordinadoras de partidos políticos tenemos, realmente estamos limitadas. Estamos viendo que también en esta legislatura de la paridad, los grandes retos fue la mesa directiva. Ok, ya está por mujeres, Bueno, vámonos a la Junta de Coordinación Política. No te vayas muy lejos, Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo una mujer en la presidencia? Pues afortunadamente, afortunadamente Movimiento Ciudadano implementó algo que no estaba todavía por ley, que es 50 y 50 en los órganos de dirección. Eso es algo que un partido político no había llevado. Primero por estatutos, y que hoy los estatutos nos los marquen. Entonces, el día de hoy, tan solo la comisión operativa tiene más mujeres que hombres. Pues sabemos que hemos avanzado. Pues entonces el próximo paso tiene que ser una Seguramente mujer en la presidencia. está alguna de nosotras Ya ahí. estuvo una mujer buscando la presidencia del Movimiento claro que Ciudadano, sí. Marta Tagle. Por sé, estatutos no lo cumplía. No pudo finalmente inscribirse, pero es uno de los Porque cuadros más estuvo valiosos en del la Movimiento anterior, Ciudadano. como integrante anteriormente. Sí. Bueno, Sí, Morena ¿no? antes de leyes, ya tenemos presidenta nacional, el presidente tiene un gabinete paritario antes de que existiera la ley. Sí. En el caso de las presidencias que tiene Morena en la Cámara de Diputados, de las 23 que tenemos, 12 son encabezadas por mujeres, y no cualquier presidencia de comisión, gobernación, puntos constitucionales, educación. Entonces, Ese es también el avance que tenemos que dar. Eso sin duda, pero déjame vamos avanzando. poner un botón de muestra, ese me preocupa. Por ejemplo, ¿cómo aplicas este nuevo ordenamiento? Pienso en una comunidad indígena regida por usos y costumbres, Claro. que en muchos de los casos la mujer ocupa un lugar marginado de las decisiones y de la representación política. ¿Cómo los vas a convencer? ¿O qué es lo que tienes que hacer para convertirlo en realidad? Pues mira, en esta nueva correlación de fuerzas, pues uno viene a transformar. Yo creo que esa es la palabra clave que ha entrado aquí. Y es trabajar en estas comunidades y convencer. Nada por la fuerza, todo pacíficamente, todo convencimiento a las comunidades, que ya hay ejemplos. Ya nos platicaba la exmagistrada de Carmen, de Mujeres en Plural, que hay comunidades indígenas que ya están incorporando a usos y costumbres el tema de paridad también. No queremos violentar, entonces vamos a ir trabajando con ellos de la mano para ir caminando igual y que el país vaya caminando igual, parejo, ¿no? Rosa. ¿Te acuerdas de Oxuc? Que fue muy complicado ahí el Sí, tema claro, de las mujeres. sí, Bueno, claro, acaba claro. de cambiar el sistema de usos y costumbres al sistema de partidos para elegir a las representantes, y ya aceptaron la paridad. Este fue un proceso obviamente violento. Claro, pues es un cambio de modelo Claro, completo. Totalmente. Entonces ahí las comunidades pueden tomar cualquiera de los dos, usos y costumbres o tema de partidos. Pero tienen que respetar los derechos humanos, y los derechos humanos implican igualdad e implican paridad. Ahora, ¿cómo hacerlo para que no se violente? Bueno, hay mecanismos como la consulta que está proponiendo la Organización Internacional de Trabajo, el 169, la consulta indígena, para tomar decisiones en los términos de sus órganos de gobierno y de sus propias usos y costumbres y de sus autoridades. Entonces ahí es donde tienes que incidir, y ahí están los mecanismos, y todo eso se tiene que normar. Entonces es parte de los cambios que hay que hacer, porque pues sí, en la Cámara de Diputados ahorita y en la Cámara de Senadores logramos, gracias a la paridad y al empuje que dimos para que los partidos no le dieran la vuelta a las candidaturas, un número muy importante de hombres y mujeres. Fíjate, hay una cosa muy interesante. Los partidos políticos en algunos de los congresos locales tienen más mujeres que hombres, ya con las leyes. ¿Por qué? Porque hubo una serie de pleitos
por el tema municipal, que nombraron a una mujer y se quejaba el hombre que por qué la mujer y que la paridad y que no, aunque los partidos tuvieran estas reglas y se quejaban de las reglas, iban a los tribunales y bueno, total, llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial y ahí las resoluciones fueron que la paridad sí era obligatoria para hombres y mujeres y que sí debía ser vertical y horizontal. Entonces, esta sentencia, fueron 5 sentencias que generaron jurisprudencia y los gobiernos estatales tuvieron que cambiar constitución y leyes locales. 26 estados ya tienen la paridad, pero pasó otra cosa. En la Suprema Corte de Justicia llevó las compañeras de Zacatecas un tema sobre paridad municipal y lo que resolvió la Corte es que la paridad no era obligatoria porque no lo establecía la Constitución, pero que se dejaba a la decisión de los estados. Entonces hay una contradicción de tesis. Tal cual. Ajá, entonces esa contradicción de tesis se fue a Suprema Corte. El ministro Pérez Dayán presentó una ponencia en la que retomaba otra vez el criterio de que la paridad no era obligatoria y que debía dejarse a los estados tomar la decisión, lo cual nos pone en mucho riesgo porque ya habíamos logrado en 26 estados avanzar. Si te echan la reversa, pues muchos se pueden echar para atrás. Entonces, nuestro temor era ese. Por eso queríamos que el 115 se reformara para que dijera paridad en municipios. O sea, poner hacer un candado desde la propia ley. Que candados ya tenemos, ¿no? Ahora también lo que debemos de cuidar y que está ocurriendo mucho, sí tenemos ya en secretarías de Estado, pues mujeres, pero ¿qué vemos también? Colocan a un hombre atrás de esa mujer, a un hombre con muchos más años que llevan ejerciendo el poder y vemos que los que están tomando decisiones son ellos. O sea, ese sí es el poder tras el trono. Claro, ese es atrás de la Secretaría de Gobierno. En muchos estados también vemos, ¿no? Y vemos a muchos estados que las ponen, pero tal vez en la de ecología, en la del trabajo, en las que siguen siendo como de ornamento, que se vean bonitas ahí. Esas son las barreras que tenemos. Y que yo entiendo que también hay muchas mujeres que traen mucho trabajo, mucha lucha, pero que las generaciones actuales debemos de decir, no hemos llegado. No hemos llegado y hay que hacerlo tangible, palpable. Y ya ves que en este país ya nadie quiere andar de florero. Déjame rápido. Hablando de la ley aprobada ayer en la Cámara de Diputados, después de que lo había hecho el Senado, para establecer la paridad de género obligatoria desde el gobierno federal hasta los municipios. Falta todavía que lo ratifiquen los congresos locales, pero seguramente saldrá. Y voy contigo, Rocío Villarauz, diputada de Morena. A ver, no deja llamar la atención una ley, digamos, de vanguardia que muchos países quisieran tener, al mismo tiempo que vives en un país en el que el nivel de feminicidios, pues yo creo que nos ubica, pues ¿qué será? ¿Entre los 20 con mayores niveles del mundo o estoy muy alto? No, más o menos por ahí. Por ahí ando. A ver, ¿no es raro? Justamente por eso necesitamos leyes como estas, leyes que respalden a las mujeres, que manden un mensaje de que ya tenemos que frenar y parar estas violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? En todos los niveles. Entonces, esta ley de paridad logrará que al generar la incorporación a nivel transversal, ¿no? Pueda impactar realmente en la vida cotidiana de todas las mujeres, porque si una ley no va encaminada a mejorar la calidad de vida de las mujeres, no tiene ningún sentido. Y claro que esta ley lo va a tener. En 2014 se hizo una reforma electoral que tuvo como resultado ahorita en 2018 que tengamos una legislatura de la paridad de género. La paridad y que Congreso. Las mujeres que estamos participando en los congresos en el Senado y Cámara de Diputados estemos poniendo en la agenda de Estado a las mujeres. Entonces, esta reforma claro que sí va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a impactar en el Poder Judicial, por ejemplo, con la incorporación de más magistradas, una visión de mujeres, como decía Rosario, trabajando el cómo se tipifican los delitos, como el tema de que las mujeres ponen, cualquier cosa menos feminicidio, ¿no? Entonces, desde esa mirada vamos a transformar, vamos a cambiar la forma de cómo resolver los problemas, llamarlos por su nombre y parar la violencia que vivimos las mujeres. Y otra cosa muy importante, la Comisión de Igualdad de Género ya registró una propuesta
sobre la ley de violencia política que en breve estaremos dictaminando. ¿Para qué? Porque efectivamente tiene que ir acompañado, ¿no? Si no paramos la violencia, no podremos avanzar las mujeres y tener una mejor sociedad, que es lo que buscamos. No solamente van muy rápido, me llama la atención, tú lo recordabas, 2014, la reforma electoral que garantiza la paridad en el Congreso. A ver, desde el gobierno anterior, y me atrevería a decir que incluso antes también, no solamente con los priistas, con los panistas, ahora con Morena, el tema de las mujeres es uno de los que mayor consenso logra generalmente. Pero y después en asuntos, de muchas a ver, luchas, en asuntos complicados, porque bueno, pero hasta la ahorita lucha, también yo diría a ver, pero hay muchos en el consensos poder. entre los distintos partidos, es de los pocos que ¿no? logran Pero la también un convergencia. poco, ¿Por qué? Pero ¿Por que hay qué? muchas mujeres en diputados y en senadores. Por ejemplo, ayer en la discusión que todos los tuvimos en partidos diputados, sabemos muchas más, me dio sí, mucha muchas risa más porque mujeres. siempre se pregunta si está suficientemente discutido el tema. Y normalmente se vota y se dice ya y vas al voto general. Sí. Pues ayer todas las mujeres querían hablar, porque era un tema muy importante. 3 veces sometieron al Pleno si ya estaba suficientemente discutido y las mujeres decían no. No, o sea, hasta que hable la última, ¿cómo ves? Pero también vemos mucho todavía en discurso, ¿no? Platicábamos ahorita previo, pues vean el mes al que llegamos a legislar sobre el tema de paridad de género. Otro poco y pasábamos un año de legislatura sin haber tocado iniciativas. El que primero metió iniciativa fue don Porfirio Muñoz en tema de paridad de género, y diversas mujeres y diputados, diputadas hemos presentado iniciativas, como una muy sentida que es el tema económico. Si una mujer no resuelve el tema económico, difícilmente se va a poder decir empoderamiento, porque en este momento hombres siguen ganando más que una mujer por el mismo trabajo, o en muchas ocasiones una mujer trabajando más. A ver, ese es el punto que a mí me preocupa. A ver, pareciera, déjame ser un poco provocador, ustedes me corrigen, pero pareciera que muchas veces este es un tema en el que todo el mundo entra a respaldarlo porque parece como políticamente correcto. Sí. Así es. Y en la práctica, o sea, donde aprieta la historia es cuando tienes que ver salarios, acceso a una puestos. de mis amigas feministas me dice, ay, ¿cómo no pude estar en el Senado para ver la cara de los senadores que no quieren la reforma, pero que no se atreven a votar en contra? No, o que hoy dicen, la mayoría se les pregunta, van a ¿qué te querer? dicen? Estamos de acuerdo, es un gran avance histórico. Sí, pero la verdad las mujeres es que, en nuestro país, bla, 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 la bla. verdad es que las resistencias fueron muchas, o sea, no creas que esta fue una reforma Ayer sencilla. el diputado del Verde que decía, ya que pare la discusión, oigan, tantos años peleando, claro, es que no natural que el día de ayer esa propia emoción te lleva a querer expresarte, pero él una vez más ya suficientemente discutido, vámonos al reglamento, vámonos a la ley. Entendemos una vez más que tal vez sin pensarlo seguimos siendo tan resistentes a que se dé este avance. Ahora, la violencia política surge o se acrecienta en la medida en que las mujeres adquieren visibilidad y empieza con las cuotas. Claro. Con las cuotas de género. Y ahí es donde empiezan las resistencias, los conflictos, las agresiones y los juicios. Entonces, no es un tema pues que sea ajeno a la participación política de las mujeres, por eso queremos vincular estas dos reformas. Y el tema fundamentalmente de mujeres en plural es ir acompañando en todos estos procesos. Tenemos varias mujeres destacadas, entre ellas Mari Carmen Alanís, que fue presidenta del tribunal, que nos ayudan a pensar, a redactar, a hacer cosas, etcétera, y estamos muy pegadas con las senadoras y con las diputadas para poder apoyarlas en la concepción, porque luego nos salen, entre otros de las resistencias que había allá en el Senado, es que no era buena técnica jurídica la que habíamos seguido para la reforma. Entonces nos decían, es que debía haberse hecho de artículo por artículo en cada poder, en cada poner la paridad. Digo, bueno, eso implicaba modificar cerca de 15 o 16 artículos constitucionales. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo en redactar esa cantidad de artículos? Por lo menos era un camino un poco más largo que recorrer. Entonces lo que se hizo es que se recogió todo lo de la paridad en el Ejecutivo, en los órganos, en el 41, que es donde se habla de la soberanía, y sí se metió la reforma a municipios en el 115 y la indígena en el artículo 2. Pero lo que te quiero decir es que hay todo tipo de resistencia, ¿no? Desde la crítica constitucionalista, que puede ser válida,
pero que una cosa es lo posible Oye, y otro lo deseable. Y hay una resistencia que me preocupa, que es la resistencia de la realidad. Sí, Una claro. ley de violencia de género. A ver, ¿cómo? ¿Cómo, en concreto, qué es lo que se puede hacer, ¿no?, frente a un asunto que, lo decía Rosario hace un momento, a ver, la dificultad incluso de poder probar que, Claro, violencia los de- supuestos sobre los que muchas veces se desata? Pues es que los vivimos. Que es muy importante acabar con la impunidad, ¿no? Que haya leyes claras que te digan no puedes ejercer violencia política contra nadie y mucho menos contra las mujeres que están participando. ¿Es un asunto de penas? Sí, también. Sí, claro. Básicamente Tiene un que asunto de ver, penas. tiene Una que ley ver que con- no tiene, Ok. ya Sí, te digo, es claro, ley. si No, no te lo leyes, tengo no claro, funciona. lo tengo claro. Sí. Pero hay, digamos, apuestas a la prevención, hay apuestas a la sanción, que de todo. Sí, Así es. obviamente desde prevención, medidas cautelares y sanciones, desde luego. Esa es la idea. Y obviamente crear una nueva cultura, porque en ese momento estamos. O sea, esta reforma es Claro. de tal magnitud que de lo que estamos hablando es de una nueva masculinidad. ¿Qué es lo más Pero además, difícil? A ver, ¿qué es lo más pero difícil además de todo? la cultura, la cultura Ajá. de la denuncia, ¿no? También tengamos presente algo. Se pretende que una mujer denuncie a quien es el dirigente, que el día de mañana pues va a tener que decidir sobre tu candidatura. Si no se fomenta esta cultura uno de denuncia, pero además si los órganos electorales no hacen caso, lo que bien dice, si cada uno hace lo que le toca, hoy están los observatorios de política, ¿no? Para la mujer. Y si estos observatorios, si derechos humanos, si los institutos electorales, si la fiscalía de los estados, si estos no están haciendo lo que le toca, difícilmente va a ser más que un llamado a misa y vamos a tener difícilmente un avance hacia realmente lo que se tenga que solucionar, que es la violencia política por razón de género. Una nueva cultura, denuncia, o sea, no es poca la tarea. Y en efecto, se puede caer, como dice Ruth, por algo tan simple como la inacción de las fiscalías. ¿Cómo Así ves? es. No, pues Sí, ahorita claro. está sucediendo eso. Probar el tema de violencia política no es fácil ante los tribunales electorales. Tal cual. Nosotros hemos visto muchos casos y ¿Cuántos asesorado a sancionados muchos tienes por compañeros. ese tema? Muy poquitos en el tribunal Muy electoral, pocos. muy poquitos, porque todo lo que tienes que probar Sí, claro. para que se haga una cuestión de condena para cancelar, por Y que si ejemplo, fue por la género. candidatura y todo, que si fue por género y por qué sí, por qué no, fue muy complicado. Y cuando no tienes las pruebas en el momento, luego ya no las puedes recabar, ¿no? Entonces, hemos acompañado a muchas mujeres en temas y no hemos podido avanzar mucho porque es muy complicado. La idea es que esto ya no sea así, que sea algo mucho más sencillo y que la denuncia no se quede en el vacío, sino que realmente, como dice la diputada, entremos en acciones de prevención, a acciones cautelares y acciones de sanción. Que sean inmediatas, no hasta que ya... Pues yo prefiero ahorita despotricar. Ya pasó la elección. Y luego, Abogado de niños, no, está pasando ya que eso, me ok. multen, pues Sí. no importa que me multen, yo Claro. ya hice mi labor, ¿no? No, hasta Sí, la claro. descuentas. Sí. Dices, bueno, Sí. de lo que gano, a la multa que me Pero dan. además, Pues, ahí estamos va. trabajando en ello porque regularmente las sanciones se le aplican al partido, Ujú. no Sí. al Al candidato candidato. que ejerce violencia. Entonces, Así por es. ejemplo, nosotros estamos trabajando en qué manera, una manera puede ser que ya no pueda participar, porque es ahí donde realmente Inhabilitarlo. inhabilitarlo, ¿no? Ok. Porque eso sí realmente pega. Eso sí les duele. es lo que les Ajá. dolería, exactamente, ¿no? Que no puedan participar porque regularmente se va con que la sanción es al partido, el partido tiene que pagar un recurso y él sigue participando, ¿no? Sí, porque hay casos que me dicen que están bastante, tú lo comentabas hace un momento, ¿no? En Mexicali. Sí, en Que se Mexicali, claro. están dando durísimo. Sí, en A Mexicali. las dos candidatas, a Morena y el PRI. Bueno, yo puedo hablar por la candidata Morena, ha sufrido violencia política por el candidato del PAN ahí, con unos videos bastante fuertes. El Instituto Electoral de allá obligó al candidato a bajarlos, sin embargo, pues ya hace un daño, ¿no? Porque finalmente manda un rumor, manda información falsa. Habrá de una acabado la candidata campaña, mujer, ¿no? exactamente. Dicen Y que ahí, ha dado para ahí allá. ya da igual. Sí. Oigan, ya me voy. Les Sí, agradezco no, mucho, muchas de gracias. verdad, Al esta contrario. discusión tan Gracias. rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ruth Salinas. Muchas gracias, muy Muchas ciudadana. gracias. Muchas gracias, Rocío Villaraos. Muchas gracias, gracias. Rosario Guerra.